Estas, gracias a un dispositivo termoeléctrico con una eficacia del 100%, interactúan con la materia gaseosa y se transforman en electricidad. Ahora bien, la primera ley de termodinámica viene a decir que la eficacia al 100% para cualquier dispositivo eléctrico es bastante imposible, ya que se producen dispersión de calor y otras pérdidas de esta índole. Pero yo, en este sistema, no las detecté. Es una tecnología absolutamente asombrosa. La increíble cantidad de energía que genera el sistema alimenta los amplificadores y, como producto secundario del bombardeo del elemento 115, se genera un fenómeno interesantísimo, es decir, una onda especial, la denominada gravitacional A. Esta onda viaja de un modo muy similar a las microondas. Se aplica a los amplificadores gravitacionales y, mediante la corriente eléctrica generada por el reactor, es amplificada y enfocada. La señal amplificada de este modo se torna ligeramente afásica y gracias a esto es posible atraer o rechazar cualquier cuerpo gravitacional. El vehículo es capaz de despegar, incluso utilizando un solo amplificador. Esta nave en concreto está dotada de 3 amplificadores, y cuando activa un solo amplificador para alejarse de la Tierra, utiliza la denominada configuración Omicron. Para viajar por el espacio, la nave gira sobre un lado, enfoca los 3 amplificadores en un único punto situado a enorme distancia, y luego se imprime máxima potencia a los amplificadores y al reactor. Prácticamente estiran el tejido del espacio, distorsionan el espacio-tiempo y lo atraen hacia la nave, que de esta manera se halla en condiciones de cubrir enormes distancias en un lapso de tiempo prácticamente nulo. La nave no se desplaza de manera lineal porque distorsiona el espacio. El propio tejido del espacio y por consiguiente también los campos gravitatorios y el tiempo están estrechamente ligados. Cuando se distorsiona un campo gravitatorio, se distorsionan también el espacio y el tiempo. Estas son cosas que sabemos desde hace tiempo, solo que no contamos con la posibilidad de comprobarlas. Aparentemente esta civilización las ha llevado a la práctica. ¿Y ustedes han conseguido alguna vez poner en vuelo alguno de estos vehículos? Se realizaron muchos ensayos, pero no fuera de la atmósfera. Eran vuelos cortos, a baja altura. De hecho, eran objetos de un valor inestimable, y no era intención de nadie correr riesgos inútiles o destruirlos a causa del campo gravitatorio terrestre o por volar a cotas demasiado elevadas. Pero asistí a varias pruebas fuera del recinto de seguridad. Y en una ocasión lo vi todo a no más de 30 metros del vehículo. ¿Cómo maniobraba el objeto en vuelo? Era muy silencioso. Se elevaba generando un pequeño silbido. La superficie inferior emanaba una luz azul, probablemente debida al altísimo voltaje generado. Poco después, a medida que ganaba altura, la luz desaparecía y parecía como si flotara suavemente en el aire para luego posarse sobre el suelo, todo de manera muy tranquila y casi en absoluto silencio. ¿Podría describir los documentos informativos que le fueron facilitados y su contenido? Se trataba de un gran número de documentos, unos 120 informes muy concisos. En realidad me daban una idea general de las demás investigaciones llevadas a cabo sobre el vehículo volador. Pero casi la totalidad de las informaciones, de los detalles técnicos, se referían al sistema de propulsión y de generación de energía, es decir, al campo en el que debería trabajar. También había documentos en los que se afirmaba que la nave era extraterrestre, y los informes de algunas autopsias no eran muy minuciosos, pues no había ninguna razón para proporcionarme información detallada sobre este aspecto, pero incluían fotografías. Para ser exactos, había 2 fotografías de un cuerpo extraterrestre con el tórax abierto, que albergaba un solo órgano que había sido extraído y seccionado. Desde mi punto de vista, no médico, parecía que este órgano debía de cumplir no una, sino varias funciones.
Luego había otros documentos que describían los estudios metalúrgicos llevados a cabo en otras partes de la nave. En definitiva, eran cortos resúmenes del trabajo desarrollado por los diversos grupos y viceversa. Supongo que también ellos recibirían unos informes, breves relaciones sobre el trabajo desarrollado por mi grupo. ¿Indicaban el lugar de procedencia de los extraterrestres? Sí, el sistema Zeta Reticuli. No sé si la información se obtuvo de la propia nave o de mapas estelares o de instrumentos de a bordo. ¿Había información sobre esta civilización, sobre su historia o sobre contactos anteriores con el género humano? No exactamente. En ningún sitio podía leerse "fue así". Se hacía referencia a una intervención extraterrestre que se había producido en el pasado, hace muchísimos años, millones de años. En cuanto a los documentos que pude consultar, aunque repito que eran relaciones muy sintéticas, resúmenes documentales, no sé si eran auténticos o falsos. Solo puedo hacer suposiciones. No obstante, las informaciones sobre el sistema de propulsión eran todas verdaderas, estoy seguro, porque trabajaba en ello. Por lo demás, solo se hacía mención de un contacto con la Tierra que se había producido hacía más de 10.000 años, de alteraciones genéticas que habían dado lugar a un ser simiesco y otras declaraciones de esta índole. ¿Ha visto alguna vez de cerca un alienígena vivo o muerto? No, solo en fotografías. En varias ocasiones he declarado que al cruzar una determinada zona, miré por una ventana y vi algo pequeño, pero no digo que fuera el cuerpo de un extraterrestre. Es inútil adelantar conclusiones y decir, seguramente vi un extraterrestre, porque podía tratarse simplemente de un maniquí creado como modelo en función de sus peculiaridades corporales y de las dimensiones de los asientos. Y por consiguiente, insisto en que en realidad no vi ningún cuerpo vivo en movimiento. Como principio, respondo que no. ¿Por qué le eligieron a usted para este trabajo? Es muy difícil responder, no sabría hacerlo. Seguramente como físico no soy el más cualificado, por tanto no tengo la menor idea. Por otro lado, puede ser que se sintieran frustrados porque no conseguían dar más pasos adelante. Hacía ya mucho tiempo que no lograban avanzar en sus investigaciones. O quizá quisieran una persona nueva, alguien que pudiera ver las cosas de forma distinta. Y por otra parte, yo tengo fama de ser así. ¿Por qué decidió divulgar estas informaciones? ¿Cuándo? ¿Por qué? Resulta difícil responder. Hay varias razones. Por ejemplo, por las presiones que he sufrido. O por mi seguridad personal. Y también porque es injusto que sobre estas informaciones se mantenga una cerrada reserva. Después de que usted hiciera públicos estos datos, ¿han tratado de cerrarle la boca? De todas las formas posibles. Me dispararon al entrar en la autopista aquí, en Las Vegas. Algunos amigos míos han sido amenazados. Han perdido el puesto de trabajo. Ha sucedido de todo. Hemos descubierto que en los institutos donde decía que había estudiado no quedaba ni rastro de su presencia. Las empresas para las cuales decía haber trabajado anteriormente negaban que lo hubiera hecho, y en particular el Laboratorio Nacional de Los Álamos, que era el punto crucial sobre el cual se fundaba toda su credibilidad. Pensamos, si conseguimos probar que trabajó allí, querrá decir que en algún sitio debió de estudiar, porque allí no aceptan al primero que llega. Y si había trabajado en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, en algún proyecto secreto, era posible que fuera aceptado para trabajar en algún otro programa secreto, como por ejemplo el S-4 en Papoose Lake. Sin embargo, en el Laboratorio de Los Álamos seguían negando que Bob hubiese trabajado alguna vez para ellos, y su obstruccionismo era total. No respondían a nuestras llamadas telefónicas ni a nuestras cartas. Era como si quisieran impedirnos que siguiéramos adelante. Al final, en cualquier caso, conseguimos reunir algunos indicios que probaban que Bob había trabajado allí. Por ejemplo,
Los boletines internos del laboratorio lo incluían como físico. La guía telefónica interna indicaba que era un empleado del laboratorio. Hemos hablado con varias personas que trabajaron allí con él y nos han confirmado que Bob intervino en proyectos clasificados, que era un físico que estuvo allí. ¿Qué os convenció de que el azar decía la verdad? No estoy seguro al 100% de que todo lo que nos ha contado sea verdad, ya que como periodista debo siempre ser escéptico, al menos en parte, pero se me ocurren un par de cosas. Primero, que Bob siempre ha contado la misma historia, la que me contó a propósito de su experiencia en el centro S4 en nuestro primer encuentro, y es la misma historia que sigue contando todavía hoy. Lo más importante es que Bob ha tenido problemas judiciales y para muchas personas esto ha significado perder completamente su credibilidad, mientras que el tribunal no ha cambiado ni una coma de la versión de Bob. Y solo cuando los magistrados trataron inútilmente de comprobar su currículum, solo entonces se decidieron a condenarlo. Bien, mi respuesta al tribunal fue: bienvenidos al club. Tampoco vosotros lo habéis conseguido. Bob se jugaba al menos 60 años de cárcel si no contaba en los tribunales la verdad sobre su currículum, y la versión que dio era idéntica a la de la primera vez, y es la misma de hoy en día.